A ver si ya quiere, ya está empezando. Entonces ya tenemos 5 segundos. Ahora el chiste es pues poco a poquito va llegando la gente. Ya está aquí Pati Cervantes, que ahorita nos va a ayudar. Y aquí tenemos a 3 personas. Esas 3 personas, ¿cómo están? Mucho gusto, ¿cómo les va? Qué gusto, mucho gusto en verlos. Soy Concha León Portilla. Es martes 15 de diciembre, estamos acercándonos a fin de año y queriendo hablar de algo súper importante, que es el cuidado de nuestra salud bucal, porque muchas personas nos ha costado un poco más de trabajo durante este encierro el seguir cuidándola. Y como este programa es para todos los que tenemos de 50 en adelante, pues es cada vez más importante poner atención. Entonces, un favor, las personas que están entrando, pónganos un saludo o algo así, y así ya vamos a saber que ahí están llegando. Muchas gracias por conectarse. No sé si pudieron ver el programa. Hola, Katia. Ay, qué buena onda. Gracias. No sé si tuvieron oportunidad de ver el sábado el programa que tuvimos con el doctor Francisco Moreno, hablando de todo esto, de lo que tenemos que cuidarnos y de la mucha atención que hay que poner a esta etapa de la pandemia que estamos viviendo. Las personas que no lo vieron, yo de veras les recomiendo que lo busquen en el Facebook de Enlace 50 o también en mbcnoticias.com, porque fue una entrevista clara, precisa, real, del experto máximo en México, el que se ha convertido en la voz para enseñarnos sobre este tema. Y pues ya tenemos a varias personas, entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora y al doctor, que ahorita se van a presentar. Entonces vamos a la doctora Magnolia Moreno. A ver, espérame. Y ya los voy a poner de una vez. Y vamos a estar aquí también con Mario. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. No los oigo. ¿Nos escuchas? Ya los escucho. A ver, me gustaría, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí presentes en nuestro programa. Vamos a tratar de compartir en algún momento la pantalla. ¿Quieren que intentemos? A ver dónde dice share screen, sí, a ver, Mario, si puede. Mientras, Magnolia, es que Mario tiene aquí como bueno, los dos que nos hablan de sus especialidades y de todas las cosas que son ustedes de todo lo que, a ver si entra. Sí, aquí estamos, ya déjame. Perfecto. ¿Sí lo ves? No, yo no lo veo. A ver, déjame ver si lo puedo compartir. Dice share screen. Ok. No sé si ya se vea. No. ¿No? No. ¿Ahí? No. ¿H qué es? ¿Mario qué? Mario Humberto. Mario Humberto. Ok, perfecto. Mario Humberto Rodríguez Tiscareño, ¿no? Así es. A ver, pues no, es que fíjate que no entra tu pantalla. Ok. Bueno, vámonos así. No lo platicamos. Vamos a platicar. Bueno, me gustaría que platiquen de sus especialidades. ¿Por qué no empezamos contigo, Magnolia? Claro que sí. Yo soy odontóloga, soy especialista en prótesis bucal y tengo un diplomado, que ahora es alta especialidad, pero cuando yo lo tomé era un diplomado en implantología bucal en la UNAM. Tenemos 2 clínicas dentales en la zona de Polanco y también contamos con un dental training. Ahorita, bueno, obviamente por las condiciones en las que estamos, por esta pandemia, este dental training, bueno, no lo tenemos en acción, ¿ok? Aquí damos cursos de capacitación de alto nivel, con tecnología de punta, con especialistas tanto nacionales como internacionales. Y bueno, dentro de la clínica, a lo que yo me dedico es al área completamente estética. Ya el área quirúrgica la maneja Mario junto con los otros 6 especialistas que tenemos en las clínicas. Pero la área completamente estética, ¿el área completamente estética o qué? O sea, pero también, por ejemplo, tapar y todas esas cosas, sacar, ¿eso todo es Mario? Mario se dedica
100%, 99% a lo que son implantes dentales. Ahorita que esté presente, vas a ver el por qué esa área la ocupa completamente en la clínica, junto con nuestra periodoncista. Y bueno, yo me dedico a lo que son carillas de porcelana. Bueno, yo rehabilito con resinas, con cerámica. Hacemos prótesis sobre implantes. Bueno, en este caso yo soy la que realiza las prótesis sobre implantes junto con Mario. Y bueno, dentro de la clínica, limpiezas dentales, todo prácticamente de manera general lo que es prótesis bucal lo realizo yo. Muy bien, muchas gracias. Mario, ¿nos puedes hablar de ti? ¿Tú es a lo que te dedicas? Mira, yo estudié no hace mucho tiempo. Yo soy egresado de la Universidad Intercontinental y luego hice una especialidad en prostodoncia o prótesis bucal en la Universidad de Texas en San Antonio. Luego, hace ya más de 25 años, entré también a estudiar el diplomado de implantología en la Universidad Nacional en implantología, y ya me quedé ahí, pues entre alumno, ya lo pasé a ser profesor, y actualmente soy coordinador del programa de alta especialidad en implantología. Yo en la clínica, yo soy protesista realmente, porque a mí el término implantólogo, no tienes idea cómo lo odio, porque realmente no somos implantólogos, o sea, la implantología es un complemento de cada una de las especialidades, o sea, es una especialidad muy concreta, pero para tener esa especialidad tienes que ser ya sea periodoncista, tienes que ser protesista. El periodoncista es el que ve toda la cuestión de las encías. Y yo en la clínica me dedico prácticamente a hacer todo lo de implantes. También hago prótesis, que eso implica coronas y dentaduras, pero prácticamente sí te puedo decir que estoy más que nada volcado a la cuestión de implantología. Entonces, pues yo manejo todo esto junto con Maggie, hacemos equipo en ese sentido, con los demás especialistas también hacemos equipo en cuestiones quirúrgicas, en cuestión de ortodoncia, o sea, prácticamente muchas veces todas las especialidades realmente van encaminadas a la restauración de los dientes. Entonces, prácticamente, salvo ortodoncia, que es un poquito más como de jóvenes, de chavos, pero aún así también hay gente mayor que requiere algún tipo de movimiento, sobre todo cuando pierdes los dientes, muchas veces esos dientes se mueven, y para armar, para establecer esos espacios, se requiere de algún tipo ¿cómo se llama?, de tratamiento ortodóntico, y por eso es que prácticamente pues todos estamos jugando en el mismo canal. Pues sí, realmente es una cosa, se tiene que hacer algo muy completo, porque pueden suceder muchas cosas con el paso de los años. A ver, Magnolia, ¿quién de los dos, qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que te va pasando en la dentadura después de los 50, 60, 70? O sea, ¿qué es lo que va pasando y cuáles son los riesgos de no cuidarla? Ok, bueno, nosotros en la clínica a lo que nos dedicamos mucho es a una prevención. Y prevención puede ser a partir desde niños, si asisten con nosotros pacientes chiquitos, adolescentes, adultos o adultos mayores. Como nos llega el paciente, nosotros el primer día, por ejemplo, realizamos un diagnóstico. Al paciente se le hace, para poder comenzar cualquier tipo de tratamiento, una limpieza dental. Y bueno, conforme a esto hacemos una valoración. Todo esto lo realiza la especialista en la clínica, que es una periodoncista. Ella hace una valoración. ¿En qué sentido? Sondea los dientes, sondea encías, checa que las encías estén sanas o si tienen algún tipo de enfermedad. Tomamos radiografías. Si el paciente requiere algún otro tipo de estudio o de gabinete o demás, radiografías, modelos, se le toman ya sea en la clínica o los mandamos a un centro especializado. Para nosotros así poderle dar al paciente pues un diagnóstico y bueno, posteriormente un presupuesto. ¿Okay? Lo importante es de que el paciente sepa de qué manera se le va a tratar en la clínica, pero sobre todo las condiciones en las que se presenta y lo que nosotros le podemos ofrecer para poder mejorar esta situación. Sí, muy bien. A ver, sí, pero a ver, Mario, ¿cómo va evolucionando la boca del ser humano y cómo va teniéndola que cuidar más? O sea, el programa está dirigido a personas de 50 en adelante. Y entonces la intención de la plática con ustedes es que nos digan cuáles son las cosas que pueden ir sucediendo, cómo evitarlas y si ya están, o sea, la importancia de ir cada 6 meses, o sea, ese cuidado. Me encantaría que Sí. habláramos de eso. Los dientes, como cualquier parte del organismo,
obviamente con el tiempo pues empieza a sufrir ciertos cambios. Ahora, el que nosotros vayámonos haciendo un poquito mayores, no quiere decir que tengas que perder todos los dientes. Eso era para los abuelitos, ¿te acuerdas de que la abuelita dejaba en el vaso y todo, dejaba los dientes? La dentadura. Sí, digo, con el tiempo puede llegar a tender a eso, porque también aquí hay muchos aspectos genéticos que van mucho en función sobre todo de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la enfermedad de las encías. Y la enfermedad de las encías muchas veces tiene un componente genético muy importante. Ahora, no quiere decir que el que tú tengas algún tipo de padecimiento en ese sentido quiere decir que vas a perder los dientes. Ahora, obviamente, a medida que nos vamos haciendo mayores, sí existen condiciones que llegan hasta cierto punto a contribuir a que se deteriore la salud bucal. Una de ellas, por ejemplo, son las enfermedades sistémicas, que la más común, como todos sabemos, es la diabetes. Eso, evidentemente, pues tiene un impacto directo sobre la salud bucal y muchas veces también como odontólogos, porque también aquí hay una cosa, muchas veces a nosotros nos dicen odontólogos y creen que somos artesanos, cosa que no es cierto. Somos una especialidad que se dedica a, bueno, especialidad como rama, digamos, la odontología, se dedica a tratar, a prevenir todo lo que son las enfermedades en la cavidad oral. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar de la mano con especialistas médicos como endocrinólogos, cardiólogos, ¿cómo se llama? Otorrinos, que precisamente nos apoyamos en ellos para poder darle al paciente muchas veces esa atención en función de poder prevenir enfermedades y en su caso poder tratarlas. Como todo, por ejemplo, los dientes tienen una peculiaridad. Los dientes están hechos de esmalte, de dentina y de cemento, que son los tejidos. Y el cemento, que eso es algo, digamos, que le pasa muy comúnmente a los pacientes, el esmalte es un vidrio. Entonces tú sabes que cuando igual vas en tu coche en la calle y de repente te cae una piedrita, pues se ve, haz de cuenta como un puntito, y ese puntito se empieza a hacer más largo, hasta que se te revienta el parabrisas. Entonces muchas veces los dientes, sobre todo cuando empiezan a sufrir desgaste, porque el esmalte, aunque sea un vidrio, el desgaste se va dando, y eso obviamente hace que la mordida vaya cambiando con el tiempo. Entonces, muchas veces esas fracturas, lo que ocasiona es que llegue un momento en el que el trozo de fractura se va hasta abajo y se llega, pues ahora sí que literalmente a reventar el esmalte, y pues hay que hacer algún tipo de restauración. Ahora, todo esto, obviamente, si tú no acudes con cierta regularidad a tus revisiones, pues prácticamente llegas en el momento, pues ya estaba comiendo el típico, ¿no? Estaba comiéndome un pan Bimbo, porque eso le pasa a todos los pacientes. Estaba comiendo un pan Bimbo y ¡pum! Se me rompió un pedazo de diente. Porque muchas veces no acudimos al odontólogo y lo que va pasando es que empiezan a suscitarse este tipo de cambios que son fisiológicos. Fisiológicos quiere decir que van de acuerdo a la evolución del organismo, y pues llega un momento en el que se fractura o en el que una raíz, por ejemplo, tiene algún grado de pérdida ósea, también se puede llegar a fracturar, y entonces ahí es cuando vienen los problemas, porque no hay un programa de prevención precisamente encaminado a evitar este tipo de condiciones. ¿Cómo prevenimos, Magnolia? Ok, un paciente de 50 en adelante que estamos viendo, siempre es importante a cualquier edad, pero hablando de este tipo de pacientes, ir al odontólogo cada 6 meses. Ahorita con esta situación que estamos viviendo, que es una parte del tema, pues tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Obviamente en la cita que va el paciente, nosotros estamos decidiendo si ese paciente también es necesario exponerse en 6 meses o bien, y si podemos tener una prórroga de tiempo, verlo a los 8 meses, verlo al año, dependiendo de las condiciones en las que se presente el paciente. Ahora, sí es más común en estas edades que el paciente presente otro tipo de prótesis, como cuáles, como implantes dentales,
como muchas coronas, como muchas amalgamas, como muchas resinas, como mucho oro en la boca que se tiene que cambiar paulatinamente. Entonces, bueno, nosotros vamos a poner por orden de importancia y de necesidad del paciente este tipo de tratamientos. Esto es hoy en día como nosotros nos estamos ajustando. Sin embargo, lo ideal para cualquier paciente es mínimo cada 6 meses una visita al odontólogo para una revisión, una limpieza dental, ya que se pulen las superficies, se pulen las restauraciones que trae el paciente, se toman radiografías de esas restauraciones que seguramente tienen más de 20 años, ver qué condiciones están, en un futuro decirle al paciente, ¿sabes qué? Se te va a cambiar, o bien hoy por esta situación te aguanta 6 meses, posiblemente te va a aguantar 1 año, pero podremos estar en revisión continua. Sí, pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque son muchas cosas, ¿no? Las que van pasando. La primera también que, la parte esa de que no sabemos lavarnos bien los dientes, ¿no? Con las pastillas rojas que nos das y se nos pinta toda la boca de lo mal que lo hacemos. O sea, esa parte, ¿por qué no empezamos así suavecito con una breve explicación del cepillado y del hilo dental? Porque de veras, aunque tengamos 62 años, a mí me siguen saliendo mal. Me da pena, pero sí es cierto. ¿Qué recomendamos? Y esto lo hacemos en cualquier cita de mantenimiento o de limpieza dental que hacemos en la clínica y lo realiza el doctor que sea. Le damos al paciente una pastilla reveladora, donde el paciente, bueno, previamente ya viene con un cepillado de su casa, que va al dentista, al odontólogo. Con esmero ese día en especial. Estar acordando. Ahí valoramos la situación de cada diente, de todas las superficies de los dientes, qué dientes están pigmentando, porque la pastillita, al menos la que damos nosotros, es color rosa, y el paciente, bueno, la mastica, la embarra por todos los dientes, con un espejo, bueno, él se ve y le explicamos qué zona se cepilla peor, que eso es muy importante. Depende mucho, obviamente, el cepillo, la técnica de cepillado que está utilizando, si utiliza algún otro tipo de aditamento durante su técnica de cepillado dental. De ahí, bueno, ¿qué tiene que hacer el paciente y qué recomendamos nosotros? Obviamente, bueno, ahí empezamos con el mantenimiento, la limpieza dental, la valoración de la doctora, de la periodoncista. Sí, perdón, es que ¿cómo se deben de cepillar? O sea, ¿cuáles son ¿cómo recomendaciones para un buen cepillado, el hilo dental, todo eso? Mira, lo primero, sí, es llevar un orden. O sea, porque muchas veces tú llegas, bueno, lo primero es cambiar el cepillo regularmente. Pero hay unos pacientes con un cepillo que dice, oye, ¿con esto cepillas la olla o qué? ¿No? Entonces, lo primero que tienes que hacer es que el cepillo tenga una vida adecuada, aproximadamente, dependiendo de la marca que uses, pero se recomienda un cambio de cepillo más o menos cada 2 o 3 meses. Porque te digo, las cerdas obviamente se empiezan a abrir y pues te digo, ya queda, inclusive como quedan con lo que usan a veces para bolear los zapatos, a veces uno agarra los cepillos de dientes para bolear los zapatos. Bueno, en mi época así era. Y una vez que tenemos eso, bueno, el cepillado es que lleves un orden. Sí, ese orden, digamos, si tú quieres empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso ya va dependiendo tú. O sea, yo que soy, por ejemplo, de derecho, generalmente empiezo por el lado izquierdo y me voy pasando hasta el lado derecho y el cepillo que esté en ángulo con la encía, ¿sí? De tal forma que tú, o sea, que no te estés dando, porque muchas veces también eso pasa, ¿no? Que el paciente cree que le está dando más duro, está cepillándose mejor y no. Muchas veces ese cepillado muy duro hace que te puedas llegar a lastimar las encías y que haya recesión. La recesión es que las encías se vayan para abajo y muchas veces no te creas, aunque el cepillo se sienta suavecito, si tú le das con mucha enjundia, te puedes llevar todo lo que es el esmalte y entonces, obviamente, al ser una superficie irregular, ahí se va pigmentando, se va acumulando comida, se va acumulando placa y eso es un poquito más complicado. Entonces, eso es lo primero, el que tú lleves un orden. Ahora, aquí también es importante, mucha gente cree que primero va el cepillo y luego va el hilo. Y no. ¿No? El hilo y luego va el cepillo. Y te voy a explicar por qué. Porque si tú te cepillas primero
igual después cuando usas el hilo, todo eso que te estás desalojando lo dejas embarrado en los dientes. Ay, qué barbaridad. Entonces, primero va el hilo, que el hilo también no es nada más meterlo en una sola zona. O sea, porque, digo, se mete entre los dientes, pero entre los dientes tienes dos superficies. Digamos, el diente de atrás y el diente de adelante. Entonces, lo tienes que bajar primero por una de las superficies, hacer arriba y hacia abajo sin lastimar, porque muchas veces también entramos muy fuerte y nos podemos llegar a lastimar. Entonces, bajamos hasta que sintamos un topecito, que entramos abajo de la encía. La encía tiene como una membranita que se llama borde libre, y eso es como un surco que se hace entre el diente y la encía. Cuando tenemos problemas de enfermedad periodontal es precisamente cuando esa membranita se va empezando a hacer más grande, porque el hueso, porque el tejido se va inflamando, y el hueso no se inflama. El hueso lo que hace es cuando la encía se inflama, el hueso se va para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que ese surco se va volviendo una bolsa. Entonces ahí se va metiendo toda la comida, todo el alimento, se va volviendo sarro, y por eso es importante usar el hilo dental y posteriormente hacer el cepillado. Y también, como decía Maggie, por eso también es importante acudir con cierta regularidad para ir monitoreando que ese surco o ese surco que tenemos no se vaya convirtiendo en bolsas, que muchas veces, por ejemplo, los pacientes que nuevamente, hablando de la diabetes, los pacientes que tienen diabetes se vuelven mucho más susceptibles, y entonces muchas veces, como no están controlados, al ser más susceptibles, esos surquitos se van volviendo bolsas, y por eso es que dicen que la diabetes es una causa de la pérdida de los dientes. No es la causa, es un factor que predispone, mas no es responsable a que se pierdan los dientes por esta condición. Qué tremendo. Oye, sí, sí. Fíjate qué importante. Oye, Maggie, hace ratito dijiste que con cardiólogos, o sea, que ustedes tenían que hablar con que estar en acuerdo interdisciplinario, o sea, el dentista con cardiólogo y con otorrino. ¿Nos puedes decir por qué, Maggie? Sí, claro. Por ejemplo, un caso, no sé, de implantes, un paciente que va a requerir una cirugía de implantes, donde a lo mejor tanto Mario como el maxilofacial van a requerir hacer una elevación de seno maxilar, que es, tenemos dos cavidades aquí, dos cavidades neumáticas, que muchas veces cuando el paciente en la zona de arriba, en la zona posterior, pierde los dientes, y bueno, una de las opciones es ofrecer la posibilidad de tener un tratamiento con implantes dentales para ya sea una prótesis fija que no se va a quitar nunca, o bien una prótesis con implantes pero removible, que va a tener una mejor adaptación y además mejor retención sobre todo. En caso de que el paciente perdió los dientes hace 20 años, el nivel de hueso seguramente lo va a tener mínimo. Y al tener ese nivel de hueso mínimo, no hay la posibilidad o no hay el espacio para meter el implante. ¿Qué tendrían que hacer ellos? Hacer una elevación de ese piso hacia arriba para colocar hueso, colocar un injerto óseo y posteriormente colocar los implantes. Muchas veces, si el paciente presenta o sospechamos de alguna situación, ejemplo con sinusitis, ahí hacemos una interconsulta en una cuestión con el cardiólogo. Bueno, hemos tenido casos donde es necesario hacerle llegar información de los tratamientos que nosotros vamos a realizar en caso de utilizar sedación o bien procedimientos simples también, como extracciones y demás. Hemos tenido casos también con la periodoncista, el último que tuvimos, que ha sido un poquito complicado. También fue de... Pacientes, por ejemplo, pacientes cardíacos, digamos, pacientes que tienen válvulas, por ejemplo, o algún tipo de valvulopatía o algún tipo de procedimiento, o por ejemplo, pacientes que tienen fiebre reumática, requieres de una interconsulta con el cardiólogo, inclusive le tienes que mandar antibióticos profilácticos. Lo que decía Maggie también, por ejemplo, con los otorrinos, cuando hacemos elevaciones de seno, el seno maxilar tiene una membranita. Entonces realmente no es llegar a hacer un hueco en el seno y aventar el hueso ahí,
sino hay que levantar esa membrana y abajo de la membrana se mete un injerto que a la postre se va, por decirlo de alguna forma, se va a calcificar, o sea, se va a formar hueso, y ya sobre eso vamos a colocar los implantes. Entonces, muchas veces, cuando nosotros queremos hacer el procedimiento y notamos que el paciente, nosotros llamamos que tenemos pacientes con el seno ocupado, o sea, que tiene algún tipo de proceso infeccioso, por ejemplo, lo que es la sinusitis, tenemos un proceso crónico, entonces tenemos que ponernos de acuerdo con el otorrino o con el cirujano maxilofacial para mandarle una terapia al paciente que generalmente es con antibiótico y con esteroides para poder controlar esa situación y posteriormente ya abordar el caso y poder hacer los injertos. Con el cardiólogo es lo mismo, con el, por ejemplo, con el, ¿cómo se llama? Para controlar la diabetes, también tenemos que hablar con el médico, puede ser con el internista. Claro. Pues para muchas veces te digo, el paciente llega descontrolado, o sea, niveles de glucosa de más de 120, 130 y el paciente muchas veces no se ha dado cuenta. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que estar en contacto con los médicos para poder ofrecerle al paciente, o sea, primero para controlarlo, claro, y después a nosotros, cuando se presentan estas condiciones, sobre todo con pacientes cardíacos y que es lo más común, nosotros nos regimos por lo que nos dice el médico. O sea, nosotros le decimos al paciente, ¿sabes qué? Ve con tu médico y que el médico me diga a mí, o sea, hablamos por teléfono, sabe que uso tal anestésico, porque claro, el anestésico que usamos tiene vasoconstrictor. Entonces, pues tú sabes que el uso de vasoconstrictores implica ciertos compromisos pues, con la cuestión circulatoria, sobre todo con las cuestiones cardíacas. Entonces, claro, tenemos que estar en contacto con el cardiólogo y que él a cierto punto nos defina la ruta que tenemos que seguir para tratar al paciente. Sí, a ver, hay algunas cosas, nos están preguntando aquí varias cosas, por ejemplo, que si tienen, esto es para una persona que si se la podemos mandar después, alguna película de cómo lavarse los dientes, porque tiene una niña de educación especial que tiene 26 años y que ya no permite que se los lave la mamá. Entonces, si tendrían ustedes después, si tienen por ahí, me la pueden mandar, yo con mucho gusto te la mando a ti. Para eso que funcionan muy bien, digo, obviamente nada más dar una instrucción, los cepillos eléctricos. Okay. Ahorita, inclusive ahora, existen unos cepillos que traen hasta su foquito. Si le estás dando con mucha enjundia, se prende el color rojo y hay unos que se paran. ¿Qué marca? O sea, podemos decir lo que queramos. El Oral-B es el que maneja todo este tipo de cepillos, okay, que son los que nosotros recomendamos más. Buenísimo. Entonces, usar cepillo eléctrico está muy bien. A ver, que cirujanos maxilofaciales ustedes tienen dentro de su grupo, ¿no? Pero ¿tú eres maxilofacial o no, Mario? No, yo soy ortodoncista, yo hago prótesis, pero digo, estoy entrenado en cuestiones de implantología. Cuestiones más, por ejemplo, elevaciones de seno, digo, yo me entrené para hacer elevaciones de seno, pero la verdad es que en este tipo de cuestiones, el cirujano maxilofacial está mucho más entrenado, maneja mucho mejor ese tipo de caso, okay, y entonces preferimos mandar, cuando son injertos ya un poco más grandes e invasivos, que los haga el cirujano maxilofacial, yo pongo los implantes y Maggie hace la cuestión protésica en muchos casos. Perfecto. Oye, entonces, si alguien quisiera, o sea, cualquier persona que quiera contactarlos a ustedes, ¿hay algún teléfono que yo pueda poner aquí para que la gente los busque? Te dejo uno fijo y un celular por si quieren hacer WhatsApp. El fijo es 55, 52, 54. Espérame, 55, 52, 54, ajá. 27, 27. 27, 27. Ajá. Muy fácil. Además, si le sumas 27, 27, ¿qué te queda? 54. La suma es lo mío, no me pongan esas pruebas horribles. Consultorio dental. Ajá, y luego el celular.
un WhatsApp si gustan, es 55 11 93 3403. También pueden... El internet es latosito, 3403. Ajá. Ok, perfecto. Sí, porque también, y ustedes de ahí los mandarían con un doctor, con alguien que es que alguien aquí quiere un maxilofacial. A ver, algo que sí, ¿vale? Dentro de la clínica estamos 7 especialistas de todas las áreas. Buenísimo. Hay un rollo que pasa mucho con las personas de nuestra edad y son los que hemos tomado medicinas para la osteoporosis y la relación con los implantes, que dicen que no te pueden poner porque ya se te pudre. A ver, ¿qué tienes podrido el hueso? ¿Cómo está la cosa? No, mira, hace mucho tiempo, obviamente, se empezó a dar este fenómeno. Gente que tomaba bifosfonatos, que son los medicamentos que se utilizan para la osteoporosis. Y rápidamente el bifosfonato actúa a nivel de los osteoclastos. Los osteoclastos son unas celulitas que se comen el hueso, por decirlo de alguna forma. Entonces el osteoclasto se lo come y el osteoblasto lo regenera. Nosotros todo el tiempo estamos en un proceso de regeneración constante del hueso. O sea, el hueso que yo tengo hoy, en año y medio, los huesos, todo mi sistema óseo va a ser totalmente diferente porque eso se va recambiando. Entonces, precisamente cuando hay un problema de osteoporosis, se recetan los bifosfonatos que actúan a nivel de esas celulitis que son los que se lo comen. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que se arresta ese recambio. Y por eso es que muchas veces cuando colocamos implantes o cuando hacíamos ese tipo de procedimientos, se empezó a notar y no nada más en implantes, por ejemplo, que de hecho de los primeros vestigios de este tipo de problema fue sobre todo cuando se hacían extracciones, de que no había una remodelación, porque tú cuando sacas un diente, el alveolo, que es digamos el huequito que queda, eso se va llenando con un coágulo y luego se va formando hueso. Con el tiempo hay fibrina, una serie de proteínas que hacen que todo este hueso se forme. Entonces empezó a haber broncas porque no había esa cicatrización y entonces se formaba una necrosis. Necrosis es cuando se te muere el hueso o algún tejido se muere. Se llama necrosis. Entonces, con la cuestión de implantes, ok, es que se cortó. Ok. Sí. Entonces lo que empezó a pasar fue esto. Obviamente se empezaron a tomar medidas y existen dos formas básicas de tomar el bifosfonato. Una forma intravenosa y una forma oral, ¿sí? Ahora, cuando el paciente toma bifosfonatos orales, es muy probable que sí se puedan colocar implantes. Obviamente se tiene que tener un manejo interdisciplinario, volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces con el ortopedista y con todos estos especialistas que están involucrados, pero cuando el paciente utiliza bifosfonatos intravenosos, entonces ahí sí la cuestión se torna un poquito más complicada y se le pide al paciente, pues obviamente que ahí el médico nos va a nosotros diciendo hacia dónde nos movemos. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer un periodo de latencia de que deja de tomar el medicamento a que nosotros podemos entrar. De hecho, existen pruebas que van enfocados a determinar si es o no viable el que nosotros podamos colocar implantes cuando un paciente se encuentra en estas condiciones. Ahora, cuando el paciente está tomando bifosfonatos intravenosos, la cuestión se torna un poquito más crítica y sí más complicado el manejo con implantes. Cuando están tomando orales, sí lo podemos manejar sin problemas ya sea con el ortopedista, para poder en un momento dado establecer la ruta y poderle determinar y diseñar un tratamiento para el caso. Ok, muchas gracias. A ver, ¿que cada cuándo, Maggie, se debe de cambiar una prótesis o una placa? No sé, la placa. Ok. Bueno, seguramente es para un paciente completamente desdentado. Pues depende, aquí depende mucho qué tanto cuidado tenga el paciente, qué tanto mantenimiento le haya dado a la prótesis. Si la prótesis va solamente
sobre encía, o sea, si el paciente no tiene implantes, porque si el paciente tiene implantes y sobre estos implantes se colocaron algún tipo de aditamentos para que la prótesis se retenga mejor, porque muchas veces nosotros, en pacientes totalmente desdentados, sin un diente, nosotros colocamos cierta cantidad de implantes que pueden ir desde 2 hasta 4 o 8, dependiendo lo que el paciente se le pueda ofrecer, que el paciente requiera. Colocamos aditamentos como brochecitos, una hembra, un macho, y uno va sobre el implante, uno sobre la prótesis, y el paciente en el momento en que se coloca esa prótesis hace un clic. Entonces el paciente obviamente puede comer prácticamente de todo sin que la prótesis se desaloje, incluso se mueva. Este tipo de prótesis necesitan un mantenimiento de cada 6 meses. ¿Por qué? Porque hay que revisar que esos plásticos estén en buenas condiciones, que no estén lastimando los implantes, porque muchas veces al no dar estos mantenimientos, obviamente, supongamos que uno funciona y el otro no, va a tener una vascularidad de esta prótesis y puede afectar un implante o no. Depende del caso, pero es necesario por eso que acudan al odontólogo. Está viendo. Que a ver, ¿qué se puede hacer con un diente frontal que se está girando? Ok, bueno, aquí lo que podemos hacer dentro de la cita, una valoración con la ortodoncista, donde hoy en día contamos con tanta tecnología en el área dental, no nada más en ortodoncia, pero hablando de este caso, que posiblemente con una guarda, hoy hay lo que es ortodoncia invisible, en el cual, bueno, por medio de guardas de acetatos, se hace presión sobre el diente y se puede regresar al estado original. O bien, dependiendo de la situación, pues también con colocación de brackets. Esas son 2 alternativas que podríamos darle en este momento. ¿Qué pasa cuando los dientes se te pigmentan? ¿Qué se puede hacer? Bueno, una valoración que nosotros hacemos muchos blanqueamientos dentales en la clínica es ver si es viable para un blanqueamiento dental. No todos los pacientes, porque traen los dientes amarillos, cafés o rojos, son candidatos a hacerles blanqueamientos dentales. Necesita hacer una valoración para ver el por qué es esa pigmentación. Sí, porque si es, por ejemplo, un paciente que toma mucho vino, Ah, fuma puro, o fíjate lo que son las cosas, lo que más pinta los dientes, que más pigmenta es el té. ay, no. El té negro pinta de una forma, entonces, de hecho hay pacientes que inclusive con resinas se le pigmentan los bordecitos de tanto té que toman. Pero, por ejemplo, el de manzanilla y el verde, ¿no? Ah, no. Que están muy de moda los jugos, por ejemplo, los jugos verdes y que le echan cúrcuma y todo esto, hay que tener mucho cuidado, digo, independientemente de lo saludable que pueda ser, dentalmente hablando, hay mucha pigmentación hacia tanto esmalte como hacia resinas y hacia los bordes en las cerámicas. Órale, por esos jugos. Decían que la gente que tomaba mucho, por ejemplo, agua de toronja, jugo de toronja, también eso desgasta el esmalte. ¿Jugo de qué? Toronja. ¿Toronja? Ajá. No, Es que ¿verdad? alguien decía que si tomabas mucho té de toronja o mucho, no, eso no. Hay pacientes, lo que sí, hay pacientes que el limón lo chupan, lo muerden y no se cepillan los dientes. Obviamente, si esto es periódico y todos los días, sí va a generar en el esmalte del paciente, obviamente, un problema. No, un jugo no. Ok. A ver, ¿qué pasa con la gente que se le suben las encías y le tienen que hacer esa cirugía? ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque mucha gente le tenemos terror. Ok, bueno, este tipo de pacientes puede ser por la oclusión, por la forma de morder del paciente. Y bueno, aquí hay que valorar, obviamente, el por qué tenemos este problema. Y este problema lo podemos atacar y la especialista tendría que ser un periodoncista junto con el protesista para ver qué alternativas les podemos dar para mejorar este problema o para parar el problema. Obviamente, para ganar esa encía, seguramente va a ser con injertos de tejido blando, de encía, y obviamente también de la mano, posiblemente una guarda oclusal. Si usas la guarda, ¿pero la guarda qué es? ¿Nada más para que no te vuelva a subir o qué? No, la guarda, lo que pasa es lo que decía Maggie, muchas veces
se te hacen esos canales que te mencionaba sobre todo en las raíces, o sea, en la parte que está pegadita en la encía. Mucha gente lo asocia a que se cepilla muy fuerte, pero puede ser porque a la hora, volvemos a lo mismo, los dientes son un vidrio. Entonces, la zona más frágil de un diente es, ya ves que el diente se acintura. Entonces, en la zona de la cintura es la zona donde menos cantidad de esmalte hay. Entonces, cuando empieza a haber una mordida o empieza a haber un desgaste, al moverse los dientes, pues todo ese esmalte se va fracturando y se te va formando una hendidura. Entonces, aquí lo que se hace es, muchas veces, y lo que dice Maggie, tiene que ser de la mano del protecista o del restaurador, se hace la cobertura, primero igual con un material restaurativo de esos huequitos o de esas hendiduras, se hace un injerto de encía, que puede ser un injerto ya sea tomado del paladar, que es un injerto de tejido conectivo, o también hay injertos de banco. O sea, así como hay banco de tejidos que del corazón y de los riñones y de todo, también hay bancos donde se donan órganos, en este caso la piel, que es matriz dérmica, se dona el hueso, y eso, por ejemplo, en este caso para las encías, se utiliza una matriz dérmica que hace las veces ¿cómo se llama?, de un apósito, y sobre eso se hace la cirugía para elevar un poquito las encías. Todo el mundo debería usar una cosa de estas, guarda para dormir cuando aprietas mucho las encías y eso. Sí, y aquí dependiendo la terapia que queramos otorgarle al paciente, es el material que vamos a utilizar. Puede ser de acetato o bien puede ser de acrílico, dependiendo la terapia que requiera. Ok, pero por ejemplo, parecen de plástico, ¿eso es acetato? ¿Qué es eso? Ese es de acetato, exactamente. Y dependiendo de la condición tan crítica que pueda llegar el paciente, bueno, ya sea que tengamos que relajar más lo que es articulación para el paciente, hacemos guardas de acrílico. ¿Cuál es el costo de una consulta de diagnóstico? Con nosotros, 1,250. Ok. ¿Hasta qué edad se pueden poner implantes? Cualquier edad. Hay edad mínima, Ajá. eso sí. ¿Así? Sí. ¿Pero qué? ¿Cuántos años, chiquitos? Por ejemplo, realmente nosotros hablamos de entre 18 y 20 años, pero realmente es cuando ¿cómo se llama?, ya sea el adolescente o la adolescente, termine su crecimiento, se toma una radiografía carpal, o sea, de la mano, y ahí nos damos cuenta si ya es que terminaron su crecimiento, entonces ya son candidatos para colocar implantes. De hecho, nuestro paciente en la universidad con más años, creo que tenía 96 años. ¿Ah, sí? Bueno. Pacientes mayores con implantes. ¿Qué pasa con la gente que pierde piezas y se deja el agujero? ¿Cuál es lo malo de hacer eso? Bueno, me refiero. Que se te cae una muela y te dejas el hoyo, o que pierdes la muela porque, ¿qué pasa con hacer eso? Bueno, lo que sucede inmediatamente es que posiblemente hay una movilidad de piezas dentarias, porque ya no hay un contacto entre diente y diente, entonces las piezas se pueden mover. En caso de que sea un molar o un diente de abajo que se retire y no se pone nada, el diente de arriba tiende a bajar. Y al revés, si es un diente de arriba el que falta, el diente de abajo tiende a subir. Y obviamente ahí empieza ya un problema de oclusión. Se empieza a generar un problema de oclusión, de mordida. Esa una. Otra, obviamente, pues se empieza a perder hueso, porque no hay un estímulo de la raíz o de un implante. Son los problemas principales que yo vería en la pérdida de una pieza dental y que el paciente no se atienda inmediatamente. Nos están preguntando, ¿qué tan cierto es que hay pastas dentales que quitan sarro y otra que blanquea? No. Sobre todo que quiten sarro, no. Que blanquean, no. Ojo, si el paciente... Y hay pacientes que de verdad no requieren blanqueamientos dentales, sí creo. Hay pacientes que requieren solamente una limpieza dental para regresar al estado original y un estado de color bueno. Que nos ayudan ciertas pastas dentales a mantener ese color, ese estado de diente.
¿Cómo cuáles recomiendan? Están preguntando. Una de Colgate, la Bleach, esa Bleach Whitening, esa pueden comprar, esa es muy buena. ¿Qué pasa con el Bexident? ¿Se llama así? Ajá, Bexident. Ajá. Para las encías, ¿qué tanto sirve esa cosa para las encías? O la pasta Sensodyne. Bueno, Perioxidin o Bexident son tratamientos, son enjuagues o geles o pastas, pero son tratamientos que van de la mano con un tratamiento periodontal. Ayudan a que la encía sane de una manera más rápida, ¿ok? Sí. Dependiendo del tipo de... Sí, porque de hecho el Bexident es un antibiótico. ¿Ah, sí? Es un antibiótico. Ahora, o sea, no es de que te lo estés tomando todo el tiempo, lo estés utilizando, porque primero te quita sabor. O sea, sí pierde sensibilidad el paciente en sabor. Y tiende, sí, no, de veras, y tiende también a pigmentar los dientes, da un color marrón, naranja. Sí, entonces, haz de cuenta, esto se utiliza cuando el paciente está en tratamiento periodontal, se le, ¿cómo se llama? Prescribe algún enjuague por un cierto periodo de tiempo, pero no es bueno que se te utilice de manera permanente. O sea que tú no debes usar, por ejemplo, el enjuague de Oral-B tampoco permanentemente, ese sí. Enjuagues sí, pero no que tenga perioxidina. Okay. Clorexidina, perdón, que es un antibiótico. Oye, fíjate qué tremendo, ¿eh? Es que de veras yo he oído gente que te lo recetan y nunca te avisan que no es de por vida. No. Ni perioxidin, ni el gingivitis de Oral-B, que es uno moradito. Eso no, esos son tratamientos, en un tratamiento periodontal. Pero el enjuague de Oral-B, de Listerine o Colgate, pero los normales, o Plax, todos los normales, sin alcohol, pero algo normal, lo pueden usar del diario. De hecho, es recomendable utilizar un enjuague bucal. Ok, esas cositas que parecen escobetillas, que te andas picando, ¿es así? Sí, claro. Los cepillos interdentales, ojo, no es para todos los pacientes, definitivo. Por eso hay que hacer una valoración. El paciente tiene que tener los espacios y ver qué tipo de cepillitos necesita, porque hay cepillitos triangulares, hay cepillitos cilíndricos, hay cepillitos de mayor grosor y esa es la indicación que tendría que dar el odontólogo al paciente. Ok, porque hay mucha gente que se pica y, ok, si te están sangra las encías. Bueno, seguramente ya hay un problema, o solamente en encías porque está empezando, o el problema ya se fue a hueso, y es un problema de hueso y encías. Entonces, ahí que tendrían que hacer valoración con un periodoncista. Sí, sangrado es inflamación. A ver, yo estoy hecha un poquito bolas y no sé si todos están igual hechos bolas, con el periodoncista, con el odontólogo, o sea, con todo, es que son muchas especialidades. Por eso está bien tu clínica, que son muchos y están todos juntos, ¿no? Nosotros hacemos una valoración, por lo regular las valoraciones las hago yo, la primera valoración, y ahí determinamos qué especialidad necesita. Si el paciente requiere de un mantenimiento, una limpieza, evaluación periodontal, obviamente lo ve la periodoncista. Que es de encías. Sin embargo, si ese mismo paciente requiere valoración también para implantes, en ese momento lo ve la periodoncista y seguramente también lo ve Mario en esa cita. Vamos condicionando la cita dependiendo de lo que el paciente requiera. Sí, por ejemplo, el paciente que llega con dolor, digo, hay dolores de muchas fuentes de dolor, digamos, pero generalmente cuando los pacientes llegan con dolor es un paciente que requiere del tratamiento de conductos. El especialista es el endodoncista. Las muelas del juicio, esas las extrae el cirujano maxilofacial. Los niños los ve un odontopediatra. Todo lo que son dientes, para mover dientes, están los dientes chuecos o en otra posición, el ortodoncista. Sí, y entonces ya hay muchísimas cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión lo llamamos, por ejemplo, alguna irregularidad, por decirlo de alguna forma, digamos que tenga un granito, por ejemplo, una vesícula. Bueno, en ese caso se hace una biopsia que la toma el cirujano maxilofacial, por ejemplo, y eso se manda con el patólogo.
Digo, y muchas veces cuando dicen, es que lo vamos a mandar al patólogo y el paciente, no, ¿cómo tengo cáncer? No, a ver, espérate. Pero ese tipo de cuestiones siempre es bueno mandarla, más que nada, en el 90% de los casos sale negativo, o sea, no hay ningún tipo de problema, pero siempre es bueno mandarlo por cualquier cosa. El cáncer bucal es un cáncer que tiene un porcentaje de recuperación del 90% cuando se detecta a tiempo. Entonces, por eso es bien importante también las revisiones dentales, porque muchas veces en una radiografía uno se puede dar cuenta de un problema. Entonces, si el problema se detecta a tiempo, tenemos muchas posibilidades de que se pueda resolver el problema, ahora sí que de una forma mucho menos agresiva que si dejamos que todo esto vaya avanzando. Claro. A ver, las endodoncias han evolucionado porque antes te acuerdas que ibas y eran 7 consultas, una pesadilla. ¿Ha mejorado eso o no? No, muchísimo. Yo creo que todo en el área dental ha mejorado mucho con toda la tecnología que tenemos. Pero en sí, hablando de endodoncias, por lo regular es, independientemente del diente, de una cita. Ay, qué maravilla. Obviamente llega con infección, ya no puede ser en una cita. Ya se va a 2 o 3 citas, dependiendo del grado de cómo llega el paciente. Ah, o sea que te pueden hacer endodoncia si no tienes infección. Sí, claro. O sea, puede haber una endodoncia por un traumatismo. El paciente se golpea y requiere un tratamiento de endodoncia. Esa es una. Otra puede ser por una indicación protésica. Dependiendo del tratamiento de prótesis que requiere el paciente, puede ser. Fíjense qué importante, de veras, es que toda esta, de veras, les agradezco muchísimo su tiempo porque esta educación que nos dan a las personas que estamos escuchando ahorita, este video que se queda en la página de Facebook de Enlace 50 y luego muchas personas lo ven y lo empiezan a compartir, es importantísimo, de veras que la información es salud y prevenir es vivir, o sea, eso es muy cierto. Por eso estoy tan insistente en toda esta parte, porque cuántas personas mayores, yo conozco amigos de mi edad de 62, 65 años, que dicen, yo implante ni loco, ¿para qué? Si es carísimo. Y, pero no, ¿sabes qué pasa? Desafortunadamente, fíjate, cuando yo, digo, ya sí que vamos a echar un poquito para atrás, cuando yo estaba estudiando, lo que estaba de moda era la ortodoncia. Y entonces hacían cursos de ortodoncia que a la fecha los hacen, ¿eh? Y los daba pues mucha gente de una forma a cierto punto irresponsable. Los implantes dentales es la mejor opción que tú tienes para restituir un diente definitivamente. Claro. Pero obviamente se ha creado una serie de mitos alrededor de todo esto que son dolorosísimos, de que te infectas todo. Digo, no somos máquinas de que se te descompone algo, te sacan el chip y te meten en la otra pieza y ya funcionas al 100. Obviamente somos seres humanos y cada quien tiene su capacidad de respuesta y tiene su ¿cómo se llama? Su forma de curar, de cicatrizar. Pero muchas veces todos estos tratamientos lo hace gente que desafortunadamente no se entrena adecuadamente y se mete a hacer cosas, y no nada más con implantes, ¿no? Por ejemplo, la del juicio, de que, no te la saco, y a la hora de que la estás sacando, pues te puedes pasar ahí 3 horas y al final no sacan la muela del juicio. Para eso están los cirujanos maxilofaciales. O sea, un cirujano maxilofacial, te digo, yo igual saco una muela del juicio, pero me voy a tardar, no sé, 1 hora. Cirujano maxilofacial, y obviamente entre más te tardas, más va a ser el postoperatorio, te va a doler más, etcétera, etcétera. El cirujano maxilofacial, lo que yo saco en 1 hora, lo saca en 5 minutos porque están entrenados precisamente para manejar ese tipo de situaciones. Entonces, y con los implantes pasa lo mismo. Desafortunadamente, no es que sea caro. O sea, digo, si es costoso, sí lo es. Todo lo es costoso, porque desafortunadamente vivimos en un país que no produce absolutamente nada de los insumos que utilizamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, a mí me preguntan los pacientes, ¿y por qué en dólares? Desafortunadamente, todo lo que compramos es en dólares. Los implantes, el injerto, y muchas veces, por ejemplo, los algodones que utilizamos, todo eso es en dólares muchas veces. Entonces,
eso es lo que realmente hace que muchas veces los insumos y los costos se vayan para arriba. Y lo más importante es, yo creo, que la persona que realiza el tratamiento, en México hay gente muy, pero muy capaz. Yo me he tenido la oportunidad de viajar, pues, debido a mi profesión, y de verdad que la odontología que existe en este país, de verdad es que es de muy buen nivel. Hay gente que viene de otros países. Nosotros tenemos pacientes, tenemos muchos pacientes de Estados Unidos, y de verdad que hay gente muy capaz, pero también hay gente que se avienta a hacer cosas que no están en su competencia. Y yo soy de los que digo, todo el mundo tiene derecho a irse superando y todo, pero es un proceso, y sobre todo en este tipo de procesos hay que ser muy responsables de saber cuáles son los límites y hasta dónde puedes llegar como especialista. Oye, a ver, nos está preguntando una cosa, Benjamín, lo de ortodoncia son los frenos y la endodoncia exactamente es matar las raíces, ¿no? Quitar el nervio, con unas lo hacen. Y eso se hace quieren que digas un poquito más, porque está infectado o porque se rompió. Obviamente, la endodoncia la realizamos casi siempre, pero ya expliqué que hay casos que no, porque el paciente ya trae un padecimiento que no lo vamos a curar con nada. Yo no lo puedo curar con resinas, ni quitando caries, ni nada. Entonces, tiene que entrar el endodoncista, quitar ese nervio y posteriormente hay que hacer una rehabilitación de ese diente. ¿De qué manera? Pues pueden ser muchas. Puede ser desde una resina hasta una corona o una incrustación, dependiendo de lo que requiere el paciente. Es otra cosa, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay algo a lo que yo quiero regresar, porque yo estoy en ese caso. O sea, los de nuestro vuelo de 60 años estamos llenos de oro, pero en las muelas, ¿cuál es una tragedia? Entonces, ese oro, o sea, el caso que me van a ustedes a ayudar en mi caso, es que te levanta la encía, eso me dijiste, ¿no? Hace que la encía se vaya para arriba, la muelota está con... En tu caso, con este tratamiento que tú traes, sí. Sí. ¿Pero a otros qué les pasa con ese oro? No, el oro es un material maravilloso. Es un material maravilloso. Desgraciadamente, hoy en día no se utiliza tanto por el costo. Ese es el problema del oro, el costo. Pero es el mejor material que nosotros podemos colocar en boca ayer, hoy y yo creo que mañana. Sí. Es un material maravilloso. Pero tienes que quitarlo. Tú dijiste que... El problema ha sido posiblemente en diferentes pacientes, lo que yo he visto, los pacientes que tenemos con este tipo de restauraciones, obviamente una falta de mantenimiento anterior o bien un tratamiento que lleva muchos años, no se ha atendido de la manera que se debió de haber tratado, aunque sea un material excelente, a lo mejor el tipo de restauración debió de haber sido más pequeña o no en ese caso. O sea, no es contra el oro, es contra la forma. Sí, no, el oro es lo mejor que podemos tener ahora. Ok, pues la verdad, sí, muchísimas gracias por el tiempo y por todo lo que nos están enseñando. Sí, perdón, otra pregunta. Si las radiografías panorámicas son efectivas para los diagnósticos. ¿Panorámicas? Sí. Sin embargo, nosotros, no en todos los casos, pero nosotros nos apoyamos mucho de una radiografía panorámica, pero en el momento de la valoración, nosotros tomamos radiografías periapicales, que son las radiografías chiquitas. Las tomamos en ese momento. ¿Por qué? Por la exactitud de la imagen. Ok. A ver, va una pregunta así una pregunta fuerte. Que las personas que tienen Alzheimer, por ejemplo, y que las personas que necesitan mucho apoyo, o sea, ¿hay alguna técnica para que un cuidador le lave los dientes? O sea, las personas que necesitan ayuda, pues, si tú eres el cuidador, ¿qué les recomiendan a ese cuidador? Pues mira, más que nada, primero, cepillo eléctrico. Ok. ¿Sí? Segundo, obviamente, enseñarle a que lave los dientes, porque sí es importante. Mucha sí la técnica, sobre todo, para que no se vaya a lastimar la encía. Porque muchas, seguramente te ha pasado que te das un cepillazo, híjole, cómo duele, ¿no? De que se te va el cepillo. Que te lo hacen. Exactamente, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Obviamente, que también es muy parecido a pacientes por ejemplo, con síndrome de Down.
por ejemplo, cuando tienen estas condiciones, sí es importante, digo, decirle a la persona que lo va a cuidar, darle ahora sí que un entrenamiento y más que nada el uso de cepillos eléctricos que van de la mano, obviamente, tal vez con el hilo dental y mucha paciencia sobre todo. O mira, Sí. hoy en día también hay muchos aditamentos que nosotros recomendamos mucho en la clínica y depende también del tipo de prótesis que traiga, pero hay, por ejemplo, el Waterpik o el Airflows, que son equipos que avientan agua a presión. Entonces, muchas veces lo que no nos ayuda el hilo dental o el cepillado, también en este tipo de pacientes con estos padecimientos, nos pueden ayudar mucho estos equipos. Gracias. A ver, y que muchas gracias a todo el mundo. Y la última pregunta, ¿qué riesgos existen de asistir a una consulta en esta situación de pandemia? Ok. Nosotros en la clínica, siempre hemos tenido un protocolo de control de infecciones. Sí es una verdad que hoy con esta pandemia hemos duplicado este control, ¿ok? Sin embargo, no hemos tenido un caso en las dos clínicas de contagio. Pero, ¿qué hacemos? Sí es necesario que a la clínica que acudan, bueno, que el paciente no haya viajado, no haya tenido un contacto con un paciente sospechoso y tener todas estas medidas. En la clínica nosotros hacemos un cuestionario vía WhatsApp, que por lo regular es como los pacientes se les agenda, se les hace un cuestionario o bien vía telefónica para que asistan. El paciente asiste a la clínica y bueno, desde que entra, tapete sanitizante, pasan a lavarse las manos, gel antibacterial y se les pone una bata quirúrgica estéril. Eso es importante, estéril. Es para una protección tanto del paciente como también para nosotros, el equipo que tenemos, porque pues nosotros obviamente estamos en contacto con cierta cantidad de pacientes al día. Sin embargo, en la clínica no tenemos la capacidad al 100 como la teníamos antes. No podemos tener hoy en día pacientes en sala de espera, no lo tenemos, no tenemos todos los cubículos ocupados, definitivo. Entonces yo creo que si se maneja eso en las clínicas dentales, porque obviamente pues todo tratamiento hay saliva en el aire. Si tenemos todo este tipo de cuidados, obviamente pues vamos a tener una menor porcentaje de contagio. No, además, sí, además nosotros, digo, como odontólogos, desde toda la vida hemos estado en contacto con infecciones. Digo, a mí todavía me tocó estudiar sin guantes. Fui la última generación de la universidad sin guantes. Entonces, a raíz de todo esto, se ha creado un protocolo para control de infecciones que te diré que no ha cambiado en mucho a lo que hacemos ahorita, ¿eh? O sea, hemos cambiado en cuestión de se utiliza un overol en cada paciente, utilizamos gorro, utilizamos una serie de medidas, por ejemplo, gogles, eso sí utilizamos, pero realmente el control de infecciones, sí, por ejemplo, pues pacientes de HIV, de VIH, pacientes con hepatitis, pacientes con algún tipo de enfermedad sistémica, pues, toda la vida los hemos manejado. Entonces, y se tienen las mismas medidas en cuanto a barreras. Por ejemplo, al paciente actualmente se le pide que haga un enjuague de agua oxigenada durante 30 segundos para evitar cualquier cuestión. Y en tratamientos, que es raro que nos vayamos más de media hora, pero cuando estos tratamientos duran más, se le pide al paciente que haga recurrentemente los enjuagues para precisamente evitar todo este tipo de contagios. Entonces, obviamente los asistentes igual traen sus barreras de protección y digo, estamos en una situación muy complicada, pero pues hasta cierto punto de lo que manejábamos antes ahorita, sí ha habido un cambio, evidentemente, pero tampoco ha sido tan notorio. Digo, esto nada más tomando en cuenta lo que utilizamos dentro del cubículo. Obviamente lo que se utiliza afuera, las tomas de temperatura, lo que mencionaba Maggie del cuestionario para el paciente, todo este tipo de medidas, pues obviamente sí ha cambiado y esperemos que ahora con la vacuna pues ya tengamos opciones un poquito mejores para atender a los pacientes. Perfecto. No existe la posibilidad de que un paciente que no pueda salir de casa se le visite a domicilio como dentista, ¿verdad? Ni de broma. No me refiero a la pandemia, ¿eh?
Me refiero a gente que no puede salir de casa nunca. Te voy a decir, es difícil, más que nada. Digo, a mí sí me ha tocado ir a ver pacientes, pero es difícil, te voy a decir por qué. Porque necesitamos un extractor, necesitamos, si le vamos a tapar una muela, pues necesitamos el motor, necesitamos un eyector, necesitamos una serie de medidas que no podemos tener obviamente en un domicilio. Entonces sí es muy complicado. Imagínate, pobre gente. Porque ¿qué hace? O sea, en caso de una emergencia, no sé, te llevan al hospital y a lo mejor ahí en un hospital, ¿no? Tiene que ser algo así. Eso sí podría ser. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Qué bárbaros, qué buenas horas nos regalaron para hacerles todas las preguntas que queríamos. La gente está muy agradecida, yo también. Y pues ya tienen aquí sus datos y si alguien por alguna razón no los encontró, ya saben el WhatsApp del programa o mi mail que ahí está, concha@enlace50.com. Ahí me escriben y pues que tengan muy buenas noches. Te mando el video, te mando los videos para cepillado y todo, para poder. Sí, las personas, sí, todo el mundo está felicitando, qué padre. Sí, el video, la persona que pidió el video me lo va a mandar Maggie y ya estamos y pues qué bueno. Entonces, pues muchas gracias. Gracias. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Bueno, a todos, antes de que les diga eso, adiós, nos escuchamos el sábado a la 1:00 p.m. en el 102.5 en Enlace 50 y en mbsnoticias.com también. Entonces vamos a tener un tema padrísimo, vamos a hablar del poder de la intención. Así que pues ojalá y nos escuchen. Que les vaya muy bien.